Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos, hora de Hermosillo, la hermosa, cálida y ya cambiante capital del estado de Sonora. Fíjense, cuando iniciamos este programa, el 15 de julio, a eso de las 6:30, 7, estaba el sol alto. Ahorita ya está a oscuras, y eso que todavía es verano, todavía nos quedan 9-10 días del verano y ya está cambiando el tiempo. Qué bueno que están con nosotros en el tomo número 44 de Confieso que he leído, hoy 12 de septiembre de 2019. Pues vamos a continuar con la seducción de las palabras. ¿Dónde está la seducción? Decían ayer. Bueno, es que ya hubo muchas otras cosas. Vamos a continuar. La verdad es que es un libro sumamente estimulante, es un libro seductor, realmente. Y después, yo creo que en 1 o 2 semanas, vamos a hablar del libro que les comentaba ayer, de este persa, ¿sí?, que participó en la revolución iraní contra el Shah, y después ya no le gustó lo que hicieron los ayatolas y hubo otras movilizaciones contra Khomeini, y bueno, se refugió en Holanda, hizo un libro que es una belleza también, es una belleza, y vamos a comentarla, porque la semana próxima vamos a hablar algo referente a la a los libros de la independencia. Miren, afortunadamente en los últimos años ha habido libros que ya hablan de personajes en específico. Porque antes decía uno, la independencia, bueno, que el grito de Dolores, Miguel Hidalgo y luego Morelos y pum, nos íbamos hasta el abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero, con Iturbide, don Juan O'Donoghue, ya se firmó y tras, bueno. Pero ¿qué pasaba ahí realmente? O sea, veíamos solamente un panorama muy amplio. Afortunadamente empezó a haber muchos investigadores, pero investigadores con narrativa de novelistas, ¿sí? Y empezaron a hacer historias, pero historias noveladas de ciertos personajes. Por ejemplo, hay uno que habla, ¿se acuerdan de aquella historia de Doña Josefa? Sí, por aquí la tenemos a Doña Josefa, ¿eh? Ahorita la vamos a presentar, de que le pegó con un tacón al piso porque habían descubierto, ¿sí? Y bueno, era un pasaje. Bueno, hubo una escritora que hizo una novela que se llama A Golpe de Tacón, ¿sí? Y hace una investigación, etcétera, y de manera novelada nos habla de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y luego hubo otro que escribió sobre Leona Vicario, Leona se llama el libro. Y luego hubo uno que hizo un libro sobre Guadalupe Victoria, ¿sí? Y así, ¿sí? Otro que hizo sobre Mina, sobre Francisco Javier Mina. Entonces vamos a comentar algunos de esos libros la próxima semana. Pues ya ven que pues 15 de septiembre, pues ya el domingo, el lunes 16, día feriado, etcétera, etcétera. Vamos a usar la semana. Y la próxima probablemente hablemos de este otro libro de este escritor persa. Pues hoy en el tomo número 44 vamos a continuar con la seducción de las palabras de Alex Digelmo. Ahora sí viene la seducción, ¿sí? Y vamos a disfrutar de las interpretaciones de Andrea Bocelli, ¿sí? Este extraordinario tenor italiano, ¿sí? Que bueno, ahí el gran Pavarotti, Luciano Pavarotti, no lo veía con muy buenos ojos, decía, no, pues ese cantante jovencito necesita de micrófono para que se le oiga, porque
Luciano Pavarotti tenía un vozarrón tremendo. Y bueno, no era para desmerecer, pero pues, efectivamente Bocelli pues, no tenía la potencia de Luciano Pavarotti, pero tampoco era para tanto. Y sí cantaba con micrófono, porque pues de los espectáculos y eso, pero Pavarotti ahí, aún así, es uno de los grandes. Bueno, Pavarotti, grande entre los grandes, y Caruso, en los años 20, italiano también, grande entre los grandes. Por cierto que hay una canción que se escribió por ahí en el 80, 86, que se llama precisamente Caruso, en honor de Caruso, tenor italiano de los años 20, 30, que fue de los iniciadores de los discos, de la grabación de los discos. Y Andrea Bocelli la interpreta y la vamos a programar. Va a estar muy buena la música ahora de Andrea Bocelli. Va a estar con nosotros Raúl Villegas, con estas cucharadas de sabiduría financiera, ¿sí? De inteligencia financiera. Ya más que cucharadas son como buches de agua, buches grandes ya, ¿no? Ya se ha ido ahí asentando su frontera. Muy interesante, va a estar aquí con nosotros, ¿sí? Pues bien, pues iniciamos, puede sintonizarnos en el 106.3 de FM, estamos estrenando micrófono, ¿sí? No más que está más chiquito, pues el otro estaba más grande, ¿sí? Pero no te tapa ¿Sí? la cara. Sí, pero... Y es un decir, porque la tendencia ahora es que las cosas más pequeñas pues son mejores, pues ya las computadoras, ¿se acuerdan de las computadoras que usaba el santo, no? Ocupaban como un cuarto grande, ocupaban de esa computadora, y ahora en un teléfono pequeño traemos una computadora. Estamos estrenando micrófono, esperamos que nos escuche muy bien en el 106.3 de FM, Radio Sol, en la www.radiosol106.com, ahí puede usted acceder, y en las redes sociales. Bienvenidos nuestras amigas y nuestros amigos, ya se están reportando algunos de ellos. Ayer se reportó, ya no hubo tiempo de comentarlo, Blanca Luque. Blanca Luque es una activista social, política. Bueno, hoy platicamos con ella en la mañana, y el próximo jueves, ¿sí?, va a estar con nosotros. Van a ver qué cosas tan interesantes de lo social y lo político nos va a comentar Blanca Luque, esta joven activista social, política, madre, esposa, es muchas cosas, muy interesante. Vamos a tener el próximo jueves, y el lunes va a venir la maestra Siria, la experta en migración, ¿sí? Está viendo problemas acá con pues, muchos niños y adolescentes que están retornando, se quieren incorporar a la educación media superior, particularmente secundaria, prepa, y están teniendo problemas, Y la verdad es que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y la Secretaría de Educación Pública Federal no le han dado respuesta, y están los niños y los jóvenes ya regresando los de Estados Unidos en esta pésima política migratoria que tiene tanto el gobierno de Trump como el gobierno de López Obrador. Y bueno, y está la problemática, y nos va a venir a platicar. Está muy preocupada esta investigadora, tiene más de una década estudiando el fenómeno migratorio, particularmente relacionado con la niñez migrante. Sí, va a venir la maestra Siria, esta investigadora del Colegio de Sonora, va a estar aquí el próximo lunes, ¿sí? Y por hoy, pues, iniciamos con la seducción de las palabras. El sonido de la palabra se ha impuesto a sus propios genes, y la hemos tomado por la idea que transmite la fachada, antes que por el interior de la casa. Se pregunta a Alex Grigelmo, ¿tienen un valor propio los sonidos? ¿Un valor significante? Eso parece, al menos en una cierta cantidad de palabras donde resaltan por encima de su etimología. Incluso el sonido actúa con fuerza propia también cuando el significado queda indemne, porque a menudo lo refuerza o lo matiza. La voz tormenta se acompaña con el repiqueteo de la T, que rememora la lluvia sobre los cristales. Pero la palabra tromba
nos lleva por delante con la fuerza del agua. La voz tumba, es medio tenebrosa, tumba. Ya se nos muestra terrible por la sola función de lo que representa. Y a ese estremecimiento contribuye aún más el sonido que la caracteriza, tumba, que entronca con la onomatopeya tum, de la que se formará luego tumbar. Las cerezas siguen saliendo juntas del canasto. El gobierno tumba la propuesta de la oposición, por ejemplo, y ese tumba retumba, otra cereza, en nuestros oídos. La fuerza expresiva de la oración llega directamente a las emociones, seduce al lector porque le transmite sin más la fuerza del poder político que puede tumbar lo que desee. La palabra tumba, empleada al final de cualquier frase larga, sepulta cualquiera de las palabras anteriores para absorber toda su fuerza. Así, aquellos políticos del franquismo que no permitían la discrepancia, no solo empobrecieron a su país, sino que además convirtieron a España en una tumba. La magia de los sonidos acompaña a las fórmulas y los hechizos. Abracadabra, por ejemplo, una sucesión de aes que abren la boca y la gruta que resulten necesarias, y con palabras llenas de magia y de sonidos se hacen los maleficios, y con palabras seductoras se conjuran. En 1997, el Tribunal Superior de Cataluña determinó, tras una sólida argumentación jurídica, que no se había producido ensañamiento en el asesinato de una mujer que recibió 70 puñaladas. Consideraban los jueces que una vez infligidas las primeras, el resto se le asestaron a un cadáver y por tanto no añadieron dolor innecesario. Está como aquella de Rosito Alviri, ¿se acuerdan? Como dice el corrido, el día que la mataron, Rosita andaba de suerte. De 5 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Así está esta mujer de Cataluña que le dieron 70 puñaladas, pero nomás la primera la mató, así que las 69 restantes no pasó nada. 3 años después, en mayo del 2000, el mismo tribunal reafirmó su criterio, en este caso para un asesinato en el que mediaron 17 patadas, estrangulamiento y descuartizamiento de la víctima, de modo que el criminal, su exmarido, vio rebajada su sentencia de 22 años a solo 15. Pero ambas sentencias levantaron la perplejidad nacional porque la fuerza de la palabra ensañamiento, el sonido expresivo de la ñ que invita a pensar en alguien recreado en el crimen, se situaba por encima de cualquier considerando y más allá de cualquier resultando, que son los conceptos que se usan en las sentencias, considerando tal y tal y tal, resultando tal y tal y tal. Esas 70 puñaladas son un ensañamiento para la verdad del lenguaje, diga lo que diga la verdad de los tribunales y de la ciencia forense. Ensañarse, dice el diccionario de la Real Academia Española, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. Valoramos el sonido también cuando damos nombre a un hijo.
o a un perro. Ya ven que ahorita hay muchos perrijos. ¿Sí? Perrijos. No está nada mal como nuevo vocablo, ¿eh? Perrijos. Perrijo. Porque hay muchas parejas que ya no quieren tener hijos. Y entonces Adoptan un perro. tienen un perro. Y lo tratan como si fuera humano. ¿Se acuerdan de una de las cosas que pusimos aquí, casas de cartón? Dice, usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros donde dan educación, ¿sí? Para que no muerdan los diarios, los perros. Bueno, allá por el rumbo donde yo vivo, al norte de Hermosillo, ¿de qué te ríes? El parque, hay un parque de perros. Así es. Hay un parque de perros ahí por la Israel González y Constituyentes. Y está lleno. Hay un parque de perros. ¿Lo pueden ustedes creer? Y el otro día, y cuando lo comenté no me lo creían. El otro día había un perro que estaba clavando un letrero que decía, prohibido la entrada a humanos. Fíjese que en Lima, Perú, hay un parque de gatos. Ahí están los gatos. Ahí están los gatos. Y entonces pasa uno, cruza. Y los gatos se le quedan viendo a uno. Como diciendo, oye, ¿Tú qué andas ¿qué andas haciendo aquí? Pero tiene su historia. Tiene su historia porque hubo una, pues no sé cómo llamarles, si plaga, epidemia, una gran cantidad de roedores a principios del siglo XIX. Hubo una enorme cantidad de roedores que prácticamente estaban acabando con la ciudad. Entonces trajeron muchos gatos, ¿sí? Y entonces proliferaron los gatos precisamente para acabar con los roedores. Y sí, lograron los gatos salvar a los roedores, ¿sí? Lograron los gatos salvar a los roedores. lograron los gatos salvar a la ciudad de los roedores, y en la ciudad, en agradecimiento, pues los trata muy bien a los gatos. Y en el centro de Lima hay un parque que es el parque de los gatos, ¿sí? Y la verdad, es cierto, cruza uno por ahí y los gatos, ya ven que la majestuosidad del gato, se le queda a uno viendo como diciéndoles, ¿qué andan haciendo por aquí? Este es mi parque. Valoramos el sonido también cuando damos nombre a un hijo, incluso a un perro. Desconocemos generalmente el significado de los nombres ajenos. Casi nunca nos planteamos la etimología de palabras como Teresa, Irene, Julia, Lucas, Ignacio, Ruth, Cristina, Leonor, Carmen, Emma, Sara, Enrique, Joaquín, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus sílabas nos empujan y nos seducen, hasta el punto de que incluso se teoriza sobre la influencia del nombre en el propio comportamiento. Dice, hay gente que cree que el destino de una persona está en el nombre. De pronto se encuentra una persona que le va de X forma en la vida, y cuando se enteran cómo se llama, hay quienes exclaman y dicen, pues con ese nombre, ¿qué más podía hacer? Hace muchos años, una señora ahí de mi barrio, de Ranchito, una de sus hijas le iba a poner Andrés a su hijo recién nacido. Y la señora le dijo, no le pongas Andrés, porque un pedigüeño que vivía ahí cerca de la vía del ferrocarril se llamaba Andrés. Y no le pusieron Andrés, ¿sí? Pero años después, ¿sí?, otro de los hijos le puso Andrés, ¿sí?, porque ya era uno de los grandes actores de México de aquellos años, Andrés García. Entonces no era lo mismo Andrés el pedigüeño que Andrés el actor. Y el caso aquel también ahí del barrio, que le iban a poner a un niño, este niño ahorita se llamaría Joel, y se llama Samuel, ¿sí?,
Porque cuando le iban a poner Joel, dijo una señora, oye, así se llama el Joel allá de la esquina, que es muy gritón y se le lleva borracho y se le lleva gritándole a la mujer. Y por eso no le pusieron Joel, le pusieron Samuel, más o menos. Esa es la fuerza de las palabras asociada a algo. Bueno, desconocemos pues el significado de esos nombres, ¿sí? Y sus sílabas nos empujan y nos seducen hasta el punto de que incluso se teoriza sobre la influencia del nombre en el propio comportamiento. Y llamamos al perro recién comprado o recién recogido con un nombre que proyecta sobre él nuestra idea de su carácter o de su figura. Y con su nombre lo educamos. Y de su nombre obtenemos su imagen. De repente, unos vecinos dan en la flor de llamar Tyson a su Rottweiler. Y después el animal tendrá atemorizado al barrio, porque constituido en arma y tratado como un boxeador, aquel que le gusta morder las orejas, ¿no?, del contrincante, y no como un amigo, andará suelto y sin control muy a menudo por la calle. Al contrario que el púgil, de quien toma el nombre, que suele pasar más tiempo encerrado en la cárcel. Quien da a su perro un apellido de boxeador, cuando ni siquiera se trata de un boxer, uno de los cachorros más hermosos de la creación. Permítase mediante este paréntesis que no hace el caso, dice Alex Grigelmo. Le da también con su idea del nombre el carácter que espera de él. En el mismo acto de nombrar lo que carece de palabra, nos solemos entregar al sonido como significante. Y los nombres nos seducen por sus fonemas y por su herencia, antes que por su contenido. No otorgamos a un niño el nombre de alguien a quien odiamos, o que es pedigüeño, o que maltrata a la mujer. La palabra usada influye. Su contexto la anatematiza o la endulza. En el 78 se presentó a las elecciones para el Senado por Massachusetts un candidato semidesconocido llamado Paul Ongas. Al poco de comenzar la campaña, su fama era enorme, muy por encima del resto de los candidatos, gracias a un anuncio televisivo en que un niño pronunciaba con especial gracia su nombre. La especial pronunciación se hizo tan popular que, de la noche a la mañana, el candidato pasó de ser un desconocido a ocupar un lugar privilegiado en la mente de sus votantes. Esto está en un libro que se llama Vida y Política y Televisión, de José Miguel Contreras, que lo cita Grigelmo. Le sedujo el sonido de su nombre, y Ongas llevó sin querer a millones de personas una idea peculiar de sí mismo. Se convirtió en un hombre simpático, solo porque el enunciado de su nombre lo era. Así pues, esa es la fuerza de los nombres, ¿sí? Entonces tiene su contexto. Cuando una amiga mía le andaba buscando nombre a su niño pequeño, le anduvo explorando mucho. Al final dijo, ya sé cómo le voy a decidir. Dijo, voy a pronunciar los nombres posibles pensando en lo que le puede decir su novia. ¿Cómo? Entonces, no voy a decir ningún nombre para no ofender a nadie, ¿no? Pero pronunciaba un nombre, decía, no, como que una novia no puede decir, ¿no? Y luego pronunciaba otro, no, pues tampoco. Hasta que ya encontró un nombre, ¿sí? Y dijo, porque entonces una novia lo podía decir seductoramente. Y una última anécdota también está absolutamente real. Y le voy a decir el sujeto, porque no se va a enojar conmigo. Se lo voy a decir el sujeto. Cuando mi esposa tuvo a uno de mis hijos,
antes de que naciera, ya sabemos que iba a ser niño, barajamos muchos nombres. Dijimos, bueno, Julio César, Jonathan, Alejandro, estamos, esos tres particularmente. Sí, Alejandro, y ahí está Julio César. Y ahí estábamos, bueno, el día que nació, sí, el día que nació, llegué yo y ya estaba el niño en el cunero, entre 20 niños. ¿Sí? Y la enfermera me dice, me dijo, ¿cuál es el de usted? Y ya los vi, y dije, ese es el mío. Malito a ti. Ese es el mío. Huelga decir que cuando mi mamá fue a ver a su nieta y dice lo mismo, le dije, a ver, mamá, ¿cuál es el? Pues ese, me dijo. Y ese era. Entonces, yo después de que lo vi, me fui a la casa a traer ropa para el niño y para la mujer. Y dije, tiene nombre de Víctor. Y nunca habíamos pensado en ese nombre. Pero cuando yo lo vi, yo dije, tiene nombre de Víctor. Y hace poco, nació un niño hace 4 meses, y el papá dice, le voy a poner Ismael, a la Ciudad de México. Y toda la familia quiere decir, Ismael, ese es un nombre de señor grande, que no sé qué, que Ismael no. Yo guardé prudente silencio. Le pusieron Ismael, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿te gusta el nombre Ismael? Hasta que yo lo vea. ¿Sí? Hasta que lo vea. ¿Sí? Y cuando vi al niño, dije, sí, este es Ismael. Y más que me acordé de la historia bíblica de Agar e Ismael, el primer hijo de Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Tiene cara de Ismael. Entonces, las palabras tienen esa magia y por eso seducen. Y qué más palabras cantadas y poemas y hermosamente interpretadas por Andrea Bocelli como Conté Partiró, una de las grandes de Andrea Bocelli, y que vamos a disfrutarla. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y escuchamos a Andrea Bocelli.